Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas sociales. Vamos a identificar algunos de los temas a tratar en el día de hoy y entonces inmediatamente procedemos, ¿no? La comisión aparente está lista para la nueva pifia en la Cámara de Cuentas. El gobierno ha tenido posturas firmes sobre Haití, pero faltan recursos y métodos frente al caos migratorio. Hay que buscar otras formas de contener los feminicidios. Hay que buscar otra forma de contenerlos realmente, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora no está presentando los resultados que deben esperarse. Pero hay otros temas, señores, hay otros temas. Hay un niño de apenas 3 años de edad desaparecido en Jarabacoa desde la tarde del domingo. Él estaba compartiendo con familiares en una casa en los Tablones de Manabao. Su padre, Efraín Calderón, dice que lo vio por última vez alrededor de las 3 de la tarde, que fue a llevarle un juguito. Él estaba jugando con una amiguita, con una niña, pero después, cuando volvieron a buscar el niño no apareció. Buscaron en los alrededores, reportaron, el niño no ha aparecido aún. Ronaldi Calderón, apenas 3 años de edad, está desaparecido. Esa es una zona boscosa, y hay que ver lo que pasó con ese niño de apenas 3 años de edad. Esto se produjo en Jarabacoa. Entonces también todos los días decimos algo sobre Estados Unidos, sobre Donald Trump, pero es obligatorio, señores. Eso es obligatorio. Eso es parte también ya de la temática doméstica. Entonces, esa tendencia al enfrentamiento entre el Ejecutivo y la justicia se sigue agudizando. Ayer hubo un juez federal en California que detuvo la culminación del llamado estatus de protección temporal, el TPS, para 350,000 venezolanos. Hay otra decisión judicial que había impedido que la gente del llamado Tren de Aragua fuera deportada como se hizo a El Salvador. Pero ahí el gobierno alegó que la orden que primero fue verbalizada, la decisión, cuando se dio por escrito, ya las aeronaves estaban en espacio aéreo internacional y que por eso no ha habido desacato. Pero hay una polémica con relación a ese posible desacato. Ya otros sectores han tenido que intervenir, pero esa tendencia se acentúa a que aparentemente
será un enfrentamiento, un pulso constante entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, hasta que se llegue a una situación de desgaste. Entonces, bueno, otras dos informaciones que quiero compartirles. La primera es la reaparición de un personaje que no nos acordamos que estaba vivo. Ese personaje se llama Carlos Leder Rivas, que en el año 1987 era considerado uno de los mayores narcotraficantes, socio de Pablo Escobar, y fue extraditado a los Estados Unidos. Carlos Leder Rivas fue condenado a 135 años de prisión. Pero esos 135 años de prisión después se redujeron a 55 por colaboraciones, aunque Leder Rivas nunca hizo admisión de culpabilidad. El caso es que este caballero en el año 2020, por razones de salud, fue excarcelado. Pidió regresar a Colombia, pero Colombia no se lo permitió, y como él también es de orígenes alemán por su apellido, se fue a Alemania. Ahora Leder es noticia porque ha regresado a Colombia. Tiene 75 años de edad. Carlos Leder, y aunque en principio fue apresado en Colombia, él no tiene casos pendientes en la justicia colombiana. Leder es un individuo de una biografía interesante porque es una persona con condiciones intelectuales. Habla 3 idiomas y particularmente él construyó una explicación filosófica sobre su participación en el narcotráfico. Él tenía una explicación de esa naturaleza, es partidario de la legalización de las drogas, etc. Es decir, que no fue un criminal que entendía que estaba en un oficio del crimen, sino que él tenía justificación conceptual para lo que él hacía, para lo que él se dedicaba. Ha tenido esta larga existencia, tal vez los años de cárcel le preservaron la vida. Su suerte ha sido distinta a la de su socio, don Pablo Escobar, y hoy a los 75 años de edad ha regresado, ha recuperado su libertad. Bueno, ya la había recuperado en el 2020, cuando se fue a Alemania y en esos momentos fue excarcelado por un cáncer de próstata. Parece que lo superó y ahora Carlos Leder Rivas ha regresado a Colombia, el famoso Carlos Leder. Otro caso a tocar, que debo tocar, es lo que ha ocurrido con la líder francesa Marine Le Pen, líder de lo que se denomina ultraderecha en Francia. ¿Qué ocurrió con Marine Le Pen? Malversó fondos, entonces no hubo con interés de enriquecerse, porque no se trata de algo de búsqueda de riqueza personal, pero sí de uso distintos de unos fondos que estaban dispuestos para otros fines. ¿En qué consiste el fraude? El fraude de Marine Le Pen consiste en buscar un mecanismo de financiación para los cuadros de su partido. Un mecanismo de financiación para los cuadros de
de ese partido, que el partido de ella se llama Reagrupamiento Nacional. El Reagrupamiento Nacional es un nombre aligerado para tratar de hacer, digamos, más aceptable el nombre original del partido que ella heredó, que es el partido del Frente Nacional, fundado por su padre, Jean-Marie Le Pen, en el año de 1972. Entonces, en el 2018, Marie Le Pen le dio un lavado de cara al Frente Nacional y lo rebautizó como Reagrupamiento Nacional, aunque sigue apegado a los mismos compromisos, a los mismos temas. Este es un partido nacionalista, este es un partido anti-inmigración y euroescéptico. Esas características las ha tenido desde su fundación en el 72 y las mantiene, aunque Marie Le Pen la ha atenuado un poco. Este partido hoy ocupa la primera posición en el Congreso francés. Tiene 125 legisladores. Y entonces, ¿qué ocurrió con ella? ¿Por qué es esta condena? La condena es porque este partido alcanzó en el año 2014, el partido alcanzó unos 20 diputados en el Congreso Europeo, unos 20 eurodiputados. Entonces, los eurodiputados disponen de una asignación, diríamos, de un barrilito, pero no es un barrilito, sino que es una asignación de 21,000 euros para contratar asesores para los parlamentarios del Congreso Europeo. Es decir, cada parlamentario tiene este presupuesto para contratar su asesoría. Entonces, el partido de Marie Le Pen lo que hizo fue lo siguiente: en vez de coger ese dinero para contratar asesores para el Parlamento Europeo, vamos a tomar este dinero para financiar a nuestro partido. Y entonces los nombres que colocaron de los presuntos asesores del Parlamento Europeo eran nombres de cuadros del partido que ya cobraban en el partido. Y entonces, por eso es que se habla de falsos asesores, porque eran nombres de gente que ya estaban en el partido y el partido entonces aprovechaba esos ingresos para los propios pagos de sus empleados y para cualquier otra cosa. En eso consistió el fraude por el que Marie Le Pen y los 20 eurodiputados que fueron investigados con relación a eso están enfrentando este proceso. Este proceso entonces ha culminado con años de prisión para ellas. Una parte de esos años de prisión, de los 4, 2 son firmes, 2 son prisión suspendida, pero lo más importante es el impedimento de participar, correr por cualquier puesto público durante 5 años. Eso tiene un impacto que huele a lawfare, porque se trata de la candidata que está encabezando las elecciones. Está encabezando las preferencias, mejor dicho. Entonces, la candidata que está
encabezando la preferencia en Francia, de repente es apartada del camino por una decisión judicial, que aunque ella la apele, es una cuestión que le pone el camino sumamente difícil. Francia es uno de los países más complejos en términos de gobernabilidad en Europa y acusa realmente crisis patética. Bueno, ayer se dio un hecho que parecía una emulación de Haití, porque la policía tuvo que salir corriendo de un grupo de inmigrantes que la atacaron a la policía, que entró a un barrio de inmigrantes, atacaron a la policía francesa y la policía salió corriendo, como si se tratara de Haití. Entonces, esto, ¿qué resultados puede traer? La gente, cuando se trata de una decisión judicial en esas circunstancias, le puede dar otra lectura, porque esto puede victimizarla, entender que ha sido una medida para cerrarle el camino, y entonces esto puede proporcionarle mayor apoyo a su partido, que tendría que apelar a una candidatura joven, etcétera, etcétera. Y la tiene en cierta medida, pero muy joven, porque quien pudiera sustituirla tiene apenas 28 años. El candidato que pudiera sustituir a la señora Le Pen y que ya más o menos ha corrido con cierto entrenamiento. Me refiero a Jordan Bardella, que sería el líder que la sustituiría, pero tiene 28 años. 28 años no es una edad realmente para esas responsabilidades. Pero bueno, ya veremos qué pasa en Francia después de haber mencionado estos hechos. Entonces, señores, vámonos al plano local con estos temas que nos quedan del plano local. La Comisión Aparente de Cámara de Cuentas del Senado ayer informó que concluyó con sus trabajos de entrevista. Incluso que está muy satisfecha, dijo el presidente, de esa Comisión Aparente de Cámara de Cuentas del Senado, que es el senador Lama. El senador Guillermo Lama, que preside esa comisión, dijo: no, estamos sumamente satisfechos. Y los perfiles que nos han enviado son los perfiles más adecuados. Son los perfiles más adecuados. Incluso ha habido un desborde de transparencia, porque a esta altura no se sabe cuáles fueron las calificaciones alcanzadas por los propuestos. Porque lo que se hizo fue que, como ya habíamos hablado de las cartas premarcadas, en los primeros 25 sí estaban las personas que habían alcanzado las más altas calificaciones. Después que se premarcaron las cartas, entonces se hizo un trabajo para que no quedara nadie que estuviera por encima de lo que tenían las cartas premarcadas. Entonces ahí se fueron varios de los que alcanzaron las mejores calificaciones, lo excluyeron. Y si no es así, que la publiquen, porque se supone que todo era transparente, ¿no?
todo era transparente. No, ninguna transparencia. La minoría de turno no se han dado con disimulo. La minoría de turno no se han dado con disimulo. El PRM decidió escoger su Cámara de Cuentas. Y está escogiendo una Cámara de Cuentas para protegerse. Está escogiendo una Cámara de Cuentas para protegerse. No le ha importado absolutamente nada. Lo único que con tanta torpeza que de antemano será una Cámara de Cuentas ampliamente cuestionada por los serios conflictos de intereses que no voy a repetir, pero ya he hablado. Y estas advertencias se hacen a tiempo para que después entonces no estemos alegando nada. Y cuando me refiero a la minoría de turno, es por lo que he expresado y por el criterio que tengo. Un partido en el gobierno, y eso se les olvida a todos los partidos, pero un partido en el gobierno no es otra cosa que la minoría de turno. Ningún partido es una mayoría. Un partido en el gobierno no es otra cosa que la mayoría de turno. La minoría al que una mayoría que no corresponde a ese partido le ha cedido la oportunidad de gobernar. Pero resulta que los partidos se llegan a creer el cuento de que son una supuesta representación de la mayoría. Y sobre todo cuando alcanzan un nivel de control en el que no tienen que hablar con nadie para decidir cosas importantes, asumen la conducta que se está asumiendo ahí, descarada. Descarada. ¿Por qué nadie se atrevió a desmentir la revelación que hice sobre la reunión que encabezó la vicepresidenta Raquel Peña, donde se escogió 2 o 3 semanas antes la Cámara de Cuentas? Independientemente de que también he aclarado que hubo nombres en cartas premarcadas que se cayeron porque como el reparto es entre los PRMistas, como el reparto entre los PRMistas, los mismos PRMistas se han metido de por medio, no, que este está más cerca de fulano, que este está más cerca de Perencejo, y tumbaron 2. Pero para redistribuírselo ellos mismos, supuestos independientes, todos, desde luego, todos supuestos independientes, pero estamos ante una distribución descarada de una Cámara de Cuentas entre gente allegadas al PRM y con compromiso con el PRM y con el gobierno. Eso hacia eso es que vamos. Sigamos por ahí, que estas advertencias a veces no se toman en cuenta, pero yo no conozco a nadie en ninguna experiencia de gobierno que haya tenido advertencias como esta, que después las cosas hayan resultado bien. Porque después vienen los arrepentimientos, pero cuando no hay tiempo. Entonces, bueno, todo bien, que siga por ahí. Que siga por ahí el asunto. Con relación a Haití, bueno, yo estoy de acuerdo con que el gobierno del presidente Abinader ha tenido posiciones firmes frente al tema haitiano. Las ha tenido. Incluso hay cosas que en este país eran una mala palabra. Hablar de un muro fronterizo, eso era tú exponerte a una acusación de recalcitrante para allá. Hablar de muro fronterizo era hablar de recalcitrante para allá. Incluso siempre he recordado unas declaraciones de la actual ministra de Interior y Policía a referirse a quienes planteaban lo del muro fronterizo, acusándolo de atrasados, porque ¿y cómo nos atrevíamos a estar hablando de crear un muro en un mundo que estaba derribando muros? Eso dijo ella, porque así pensaba el PRM también. Sin embargo, nosotros tenemos algo que no habíamos tenido
desde el tratado de rectificación fronteriza, desde el tratado de 1936. No habíamos tenido realmente una redefinición fronteriza, o por lo menos un interés de tener algún tipo de contención, algún tipo de seguridad, que nadie ha dicho que eso lo va a arreglar todo, pero realmente es una medida importante. Y esa medida la ha tomado el gobierno. La ha tomado el gobierno y el presidente ha sido firme en todos los foros internacionales con relación a que República Dominicana, que no hay una solución dominicana para Haití, que la comunidad internacional tiene que jugar su papel y que la República Dominicana va a hacer respetar su ley migratoria. Es decir, ha habido un discurso firme. Ahora, en los hechos, que son otra cosa, tenemos fallas que tienen que ver con recursos, porque el gobierno puede anunciar que va a deportar 10,000 personas semanales. ¿Dónde están los recursos para eso? Y a darle seguimiento a eso. Uno sabe que eso es un anuncio. Y no fue más que un anuncio. Lo otro, estamos hablando de que sabemos que es un problema que no se resuelve solo con deportaciones. Si paralelamente a todo eso, aquí no hay un plan consistente con los sectores que usan esa mano de obra y no hay un trabajo consistente con ellos para tratar de variar esa realidad, las deportaciones, independientemente de que no tenemos recursos para llevarla masivamente, independientemente de que también son un negociazo, porque no es mentira que apresan a muchos haitianos para quitarle cuarto nada más, para despacharlo y quitarle cuarto nada más. Eso no es mentira. Y que se te van a una construcción un día de pago. ¿Qué tú haces en una construcción un día de pago? Buscando cuarto. Buscando cuarto, que tú estás en una construcción un día de pago. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero si paralelamente con eso, aquí no se ha anunciado un solo plan que tenga continuidad. Mira, vamos a trabajar con estos sectores. En esto y aquello. No, nada de eso. Si metodológicamente no desarrollamos, digamos, un plan integral, porque ese plan integral tiene que ir diciendo cómo vamos a ir sustituyendo esa mano de obra, cómo vamos a ir incorporando la mano de obra dominicana, pero cómo vamos a ir creando las condiciones para que esa mano de obra dominicana se incorpore. ¿O qué tiene un colombiano que puede venir a la construcción? ¿Qué tiene un venezolano que puede venir a la construcción? ¿O un mexicano que puede venir a la construcción que no lo tenga un dominicano? Son los estímulos. La creación de las condiciones, pero no estamos en eso. Entonces, con deportaciones que no pueden ser más que operativos, tampoco resolvemos ese problema. Es decir, hay una inconsistencia entre el discurso y la materialización del discurso, la materialización de esa realidad. Hay una inconsistencia. Como en estos días se está hablando de una nueva restauración, el término puede parecer exagerado, pero resulta que lo que está ocurriendo con el desborde migratorio nos lleva a lo que advertía Peñavalle por otros mecanismos. Porque cuando Peñavalle hablaba de descoyuntar la hispanidad, de un plan que tenía el presidente Gefrar para descoyuntar la hispanidad, él hablaba de un plan de otra naturaleza. Pero el desborde migratorio incontrolado lleva a lo mismo. Por lo tanto, no es que sea un absurdo hablar de una nueva restauración. No es que sea un absurdo, Y por eso quiero leerle
su lectura de la primera restauración, de qué fue lo que ocurrió en la primera restauración, que es breve, me refiero a Manuel Arturo Peñavalles. Él dice lo siguiente: la República Dominicana es anexada a España. El 18 de marzo de 1861, República Dominicana fue anexada a España. El general Pedro Santana, presidente entonces de la República, sin que hasta ahora hayan sido conocidos a fondo los motivos que lo indujeron a tomar semejante determinación, declaró anexado pura y simplemente el territorio de la República Dominicana al Reino de España. No es lugar para considerar la cuestión y nos concretaremos a hacer simple mención de ella. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta que este hecho contribuyó muy eficazmente a estrechar las relaciones entre dominicanos y haitianos, quienes, en presencia de un mismo peligro, optaron por olvidar momentáneamente sus odios y rencores para unar sus esfuerzos en un legítimo propósito de defensa común. El presidente de Haití, Fabre Yefrar, dándose cuenta de la significación del momento porque atravesaban los dos pueblos, empeñó toda su voluntad en favor de la aspiración dominicana de restaurar la secuestrada soberanía de la República, inconsultamente comprometida en empresa de éxito muy dudoso. Esta actitud del presidente Yefrar no dejó de acarrear serios disgustos a su gobierno y más de una humillación a su país. Desde luego, el estadista haitiano no obedecía a un impulso de un altruismo sentimental. Al enfrentarse a España y ayudar a los insurrectos dominicanos hasta el punto de comprometer la suerte de su propio gobierno, cumplía una finalidad básica de la política nacional haitiana: descoyuntar el sentido hispanista de la nacionalidad dominicana. El desborde de ilegalidad, el desborde inmigratorio ilegal por otras vías conduce a eso mismo, pero absolutamente a eso mismo. Bueno, señores, prometí que iba a abordar el tema de los feminicidios, pero por razones de tiempo prefiero dejar ese enfoque para mañana, porque de todas maneras no creo que sea un tema que pierda vigencia y quisiera tratarlo con mayor tranquilidad y amplitud. Cambio y fuera.